Estamos en la segunda clase de griego. En esta academia aprendemos a conocer mejor la Biblia. Y la verdad es que hoy tenemos una exploración profunda, sumamente especial, preparada para todos los estudiantes de teología principiantes, o bueno, para cualquiera que quiera entender su fe a un nivel mucho más profundo. Hola. Sí, estoy completamente de acuerdo. Es una sesión, digamos, vital. ¿Sí? Porque hoy vamos a ver cómo, un simple apóstrofe o una pequeña vocal faltante en un texto que se escribió hace 2000 años tiene el poder literal de destruir por completo la idea moderna que tenemos de lo que es la religión. Suena fuerte, pero es así, ¿verdad? Totalmente. Y para esto tenemos como fuente unas notas exegéticas fascinantes, un material llamado La Anatomía de Emmanuel. Literalmente toma una sola frase del Evangelio de Mateo del capítulo 1, versículo 23, la cual es «In med heimon joteos», y pues la disecciona casi con un bisturí. Exacto. Y creo que es un enfoque muy necesario para la clase de hoy. Porque, a ver, existe un prejuicio enorme, súper común en las academias, y es esta idea de que la gramática bíblica, en especial el griego koiné, es como una colección de reglas muertas, ¿sabes? Sí, las típicas tablas interminables para memorizar. Sí, declinaciones tediosas que solo te aprendes para pasar un examen de traducción y luego las olvidas. Pero, y aquí está la premisa de nuestra exploración de hoy, las fuentes demuestran que la gramática no es una matemática fría, para nada. Es el lenguaje exacto, o sea, el lenguaje minuciosamente elegido, con el que la gracia divina decidió expresarse. ¡Wow! Cada caso gramatical, cada pequeño artículo tiene un peso teológico gigante. Así que mi promesa para la clase hoy es que vamos a ir diapositiva por diapositiva de forma muy empática, muy minuciosa, para demostrar que esta gramática es la voz de un Dios profundamente cercano. Bueno, vamos a desempacar esto porque suena increíble. Para entender la palabra Emmanuel, que pues todos sabemos que tradicionalmente se traduce como Dios con nosotros, no podemos simplemente saltar al significado completo. Claro, hay que ir paso a paso. Exacto. Tenemos que empezar por la mismísima primera palabra. Así que vamos a proyectar la primera imagen en nuestra clase virtual. Tenemos en pantalla la diapositiva 1 que se titula Caminar a tu lado. Y aquí las notas nos muestran cómo la preposición original, en griego meta, se transforma en med. ¿Qué está pasando ahí mecánicamente hablando con estas letras? Bueno, ocurre un fenómeno fonético y morfológico muy específico del griego. La palabra estándar, la normal para decir la preposición con, es meta. Se deletrea mi, épsilon, tau, alfa. Pero si miramos el manuscrito original de Mateo, vemos meth, que se deletrea con una letra teta al final y un apóstrofe. Ajá, le falta una letra. Exactamente. Ocurre lo que llamamos una elisión. La vocal final, la letra A, simplemente se cae. Y la razón es muy sencilla. La siguiente palabra empieza con una vocal, y al griego antiguo, pues, no le gusta el choque de vocales. Es como cuando decimos del en lugar de él. Claro, para fluir mejor al hablar. Sí, pero hay un segundo paso fonético aquí. Esa palabra que le sigue empieza con algo que en griego llamamos un espíritu rudo. Ah, sí, para quienes nos escuchan y están imaginando el texto en griego, un espíritu rudo es como una pequeña coma invertida justo encima de la vocal inicial, ¿verdad? Exacto, así se ve. Y fonéticamente es una marca que indica una aspiración fuerte, como una J muy suave, o digamos una H en inglés. Entonces, cuando la letra T de la primera palabra choca con esa aspiración, la consonante se aspira también. Pasa de ser una tau a ser una teta que suena como una T. Y así es como meta se convierte en meth. A ver, aquí me voy a poner un poco en el papel del estudiante escéptico. De primer semestre, ¿ok? Me cuesta un poco creer que un simple apóstrofe y cambiar una T por una TH sea algo tan teológicamente profundo. No estamos sobreespiritualizando una regla de pronunciación, porque, como dijimos, esto pasa en todos los idiomas para hablar más rápido. ¿Por qué las fuentes dicen que hay teología pura en esta contracción? Es una excelente pregunta. Y si solo fuera un capricho de pronunciación, tendrías toda la razón en dudar. Pero la clave no está solo en el sonido, sino en la función sintáctica. En griego,
Las preposiciones cambian de significado dependiendo del caso gramatical de la palabra que viene después. Ah, ok, el contexto gramatical. Sí, y cuando esta preposición med rige sobre una palabra en caso genitivo, que es lo que pasa aquí, automáticamente abandona cualquier idea de compañía pasiva o accidental. Exige un significado de comunión, de participación súper íntima. Estamos hablando de cercanía física real. ¡Wow! O sea, el peso no está solo en que se cayó una vocal, sino en la relación matemática entre esa preposición y el caso genitivo. Exacto. ¿Sabes? Pensando en una analogía sencilla para la clase, porque hay muchas maneras de estar con alguien o algo, ¿no? Si un carpintero dice, estoy construyendo una mesa con un martillo, pues ese martillo es una herramienta, es utilitario, hay una distancia emocional total. Totalmente, es un objeto. Pero si aplicamos este med congenitivo, no es ese tipo de con. Es más bien el con de dos buenos amigos que van caminando juntos, no sé, por un sendero súper estrecho en la montaña, rozándose los hombros, compartiendo el mismo polvo del camino. Esa es precisamente la imagen. Esa es la imagen que el texto original quiere grabar en la mente. La gramática te está declarando a gritos que Dios entró de verdad en la esfera tangible de nuestra experiencia humana. ¿No está lejos? Para nada. No es una deidad aséptica que mira a la humanidad desde un balcón cósmico impecable para no mancharse, ¿sabes? El evangelista está usando esta estructura para decir que la presencia divina es un acompañamiento físico. Es Dios ensuciándose los pies en el mismo terreno que nosotros. Increíble. Eso cambia por completo cómo uno lee la frase. Pero, a ver, si aceptamos que hay alguien caminando tan cerca de nosotros, la pregunta obvia es, ¿a quién acompaña exactamente? Claro, el sujeto receptor. Exacto. Y eso nos lleva directo a la siguiente diapositiva de la clase. Vamos a poner la diapositiva número 2 que titulamos Un Dios plural, de yo a nosotros. Y aquí es donde entra esa palabra que causó todo el choque fonético de hace un momento, la palabra emón. Emón. Es una palabra hermosa y carga con todo el peso de la historia de un pacto. Si la analizamos morfológicamente, emón es el genitivo plural del pronombre personal ego, que significa yo. Entonces se traduce como de nosotros. Así es. Y como decíamos antes, está en caso genitivo precisamente para completar esa relación de acompañamiento íntimo que exigía la preposición med. Med emón. Quiero detener la clase un segundito aquí, porque siento que esto choca, pero de frente con nuestra cultura moderna. ¿Sí? Hace cortocircuito. Es que hoy en día, o sea, la espiritualidad se ha privatizado muchísimo. Todo el mundo habla de mi paz interior, mi salvación, mi relación personal con la divinidad. Es un vocabulario espiritual muy centrado en el individuo aislado. Entonces, ¿cómo es que este pronombre plural viene a desafiar esa visión tan del yo? Bueno, lo fascinante aquí es que este pronombre es básicamente un antídoto contra esa fe privatizada. Mateo, el autor del Evangelio, era un judío que le escribía a una comunidad judeocristiana. Él sabía perfectamente lo que estaba diciendo. No fue un accidente. Para nada. La misión de Jesús, de este Emanuel, no es una experiencia mística para que te ilumines tú solo en tu habitación. Al usar Gemón, nos está recordando que este es el Dios de Israel cumpliendo una promesa histórica de carácter netamente colectivo. La fe, desde su mismísima estructura gramatical básica en el griego, está diseñada para ser comunitaria. Para los estudiantes que analizan esto hoy, este pronombre exige que reconozcamos que nadie camina solo. Si entras en esta gracia, te injertas en un colectivo. La presencia de Dios se vive y se manifiesta en medio de una comunidad. Qué bonito eso. Es como un rescate del aislamiento. Me parece brillante. Bien, entonces ya tenemos la cercanía física extrema con el med y tenemos la comunidad y el nosotros colectivo con el emón. Vamos caminando juntos en grupo. Así es. Pero en medio de esa multitud, si te pones a pensar, surge otra pregunta clave. ¿Qué garantía tenemos de la identidad de la persona que va liderando o caminando con este grupo? ¿Quién es verdaderamente? Una pregunta importantísima. Sí, y para responderla pasemos a la diapositiva número 3 que llamamos el único, no uno más. Y aquí pronunciamos claramente el sujeto de la frase, ho theos. Ho theos. Mira, son dos palabras que definen literalmente la totalidad de la teología cristiana. Y me gustaría que la clase preste atención a la inmensa, casi incalculable importancia de una letra minúscula aquí. La letra Omicron, que lleva ese espíritu rudo que explicamos al principio.
se pronuncia jo. Jo. Sí, es el artículo definido masculino singular. En el griego koiné del Nuevo Testamento, cuando tú colocas este artículo definido justo delante de la palabra Dios, o sea, teos, estás cumpliendo una función monoteísta inquebrantable. A ver, para ponerlo en términos muy de la vida diaria, o sea, bien seculares, es como la diferencia gigante que hay entre decir que vamos caminando, no sé, con un presidente, que bien podría ser el presidente del club de lectura o de la asociación de vecinos. Sí, cualquiera. Versus decir que vamos caminando con el presidente, o sea, el jefe de Estado, la máxima autoridad de todo el país. Ese simple artículo, ese él, cambia por completo el nivel de autoridad que está presente. La analogía es perfecta, es exactamente eso. Pero para captar el peso teológico real de este artículo, tenemos que hacer un poco de memoria del contexto histórico y filosófico de ese primer siglo. A ver, cuéntanos. En aquella época, y sobre todo en las décadas que siguieron con todo el tema de las filosofías gnósticas, la gente en el mundo greco-romano creía que la materia, lo físico, era inherentemente malo o imperfecto, ¿ok? Sí, lo material era sucio, digamos. Exacto. Por lo tanto, el Dios supremo, el perfecto y puro, jamás bajo ninguna circunstancia podía entrar en contacto directo con este mundo físico. Se contaminaría. Claro. Entonces, ¿cómo justificaban que lo divino interactuara con la humanidad si no podía tocarla? Pues a través de lo que llamaban emanaciones. Ellos creían que existían eones o seres espirituales menores, como entidades que sí eran divinas, pero de una categoría mucho más baja. ¿Como escalones? Exacto. Formaban una especie de escalera entre el cielo perfecto y la tierra imperfecta. Entonces, fíjate en esto. Si Mateo no hubiera puesto ese artículo definido y solo hubiera escrito «medeshamon theos», Uy, la frase habría quedado súper abierta a interpretaciones filosóficas raras, ¿no? totalmente, se habría podido traducir como «un ser divino está con nosotros» o «una chispa divina está con nosotros». Como diciendo que Jesús era solo un semidios o un ángel más, un escalón intermedio. Exactamente eso. Se habría diluido en una especie de politeísmo disfrazado. Pero Mateo es tajante. Al poner ho theos, él está siendo radical y hasta escandaloso para la mente de esa época. Está asegurando que quien camina en el polvo con nosotros no es un eón de segunda categoría. Es el Dios. Es Yahvé. Es el creador absoluto del universo, el único Dios verdadero de las Escrituras. Él es quien está a nuestro lado. ¡Wow! Es una revelación impactante. O sea, el creador de las galaxias caminando físicamente en comunidad. Pero a ver, esto me genera a mí, y seguro a los estudiantes de la clase, otra tensión. ¿Cuál tensión? Pues que la brecha entre nosotros, una humanidad súper rota, y el Dios perfecto y todopoderoso, es infinita. Entonces, si Él está aquí caminando con nosotros, ¿cómo pasó eso? ¿Quién dio el primer paso para ese encuentro? Esa es la pregunta del millón. Temática en la diapositiva número 4, que lleva por título Él da el primer paso, Dios como sujeto activo. Vamos a analizar el estado morfológico de Otheos. Sí, y la morfología aquí responde a esa tensión de una manera hermosa. Fíjate que Otheos se encuentra en el caso nominativo. En griego, igual que pasa en muchos otros idiomas, el caso nominativo se usa exclusiva y únicamente para señalar al sujeto de una oración. O sea, quien hace la acción. Exacto. Sintácticamente, el sujeto es el que ejecuta, el que lidera, el que lleva a cabo el verbo principal. Entonces, al poner a Dios en nominativo en esta frase relacional, la gramática te está dictando que Dios es el actor principal de todo esto. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si contrastamos esto con, no sé, la historia de las religiones humanas, históricamente siempre hemos tratado de construir escaleras infinitas para llegar al cielo. Sí, el esfuerzo humano. Exacto. O sea, piensa en la Torre de Babel o en cualquier sistema de hoy en día basado en méritos. La gente se agota, literal, tratando de subir escalón por escalón, haciendo sacrificios, intentando tener una moral perfecta, ritos súper complejos, y todo con la esperanza de que la divinidad nos preste un poquito de atención. Es la definición exacta de la religión humana pasiva, donde nosotros intentamos desesperadamente ser el sujeto activo del verbo alcanzar o ganar a Dios. Pero lo que nos dice este caso nominativo es que la idea de Manuel es exactamente lo opuesto, ¿verdad?
No somos nosotros construyendo una escalera hacia arriba, es el cielo mismo bajando una escalera hacia nosotros. Esa analogía me encanta. La iniciativa es 100% de la divinidad. Dios es quien decide traducirse al lenguaje de la experiencia humana, asumiendo nuestra condición. Él asume la iniciativa del encuentro. Es un alivio enorme. Para cualquier estudiante, o para quien sea que sienta que tiene que impresionar a Dios o ganarse su amor a través de agotamiento religioso, esta simple regla gramatical es la paz total. Te enseña que no hay que escalar, porque lo divino ya descendió. El sujeto activo ya actuó. Descanso absoluto. ¡Qué belleza! Ahora, hablando de eso, de traducirse a la experiencia humana, hemos estado analizando un texto de hace miles de años. Y la pregunta que toda clase de teología debe hacerse es, bueno, ¿y esto qué relevancia tiene para quienes escuchan hoy? Claro, la aplicación práctica. Exacto. Miles de años después, ¿qué significa esto? Y eso nos lleva a la diapositiva número 5 titulada Una traducción viva. Y aquí presentamos esa palabra súper larga y compleja del versículo, metermenumómenon. Metermenumómenon. Es un término complejo, sí, pero es precioso. Viene de unir meta, que implica un cambio o una transferencia, con el verbo hermeneuo, que significa interpretar o explicar. De ahí viene hermenéutica, ¿no? Esa palabra que tanto escuchamos en la academia. Exactamente de ahí viene. Y literalmente la traducción es que traducido es o lo cual se interpreta como. Mateo usa esta palabra enorme como puente justo antes de revelar qué significa el nombre Emmanuel. Pero el verdadero tesoro gramatical aquí está en el tiempo verbal. A ver. Porque esta palabra es un participio y está conjugada en tiempo presente de la voz pasiva. Quiero que nos detengamos un momento en eso del tiempo presente, porque de verdad hace toda la diferencia. O sea, no es un auristo, no es algo que se quedó cerrado en el pasado. No, para nada. Si usamos una analogía un poco más tecnológica, esto no es como agarrar un diccionario antiguo, de esos pesados y llenos de polvo, para buscar una definición de algo que pasó en Palestina hace siglos. Este participio presente es más como tener un software de traducción simultánea. Sí, totalmente. O sea, un programa en vivo y en directo, funcionando todos los días, traduciendo la realidad segundo a segundo. Si conectamos esto con el panorama general, la implicación teológica es monumental. Porque piensa en el Antiguo Testamento. La presencia de Dios estaba limitada, circunscrita geográficamente a un lugar específico. Detrás del velo, en el lugar santísimo. Exacto. El acceso era severamente restringido. Pero este tiempo presente continuo de metermeneumemono nos indica que ese velo no solo se rompió una vez en la historia, sino que sigue roto de forma continua. Emmanuel no es un evento estático. Y mencionaste que está en voz pasiva. ¿Eso qué nos dice? Nos dice que nosotros no somos los traductores. Dios sigue ejecutando esa traducción de su presencia divina a la realidad humana. Jesús es la presencia sustancial de Dios compartiendo nuestra mesa todos los días. Es una realidad totalmente dinámica. Es asombroso ver cómo una teología tan gigante cabe en una terminación verbal. Bueno, para consolidar todo lo que hemos aprendido hoy en la clase, tenemos que ver el cuadro completo y comparar estos dos sistemas de pensamiento. Vamos a la última imagen, la diapositiva número 6. El diagnóstico. Religión versus gracia. Es un resumen súper necesario. Si miramos la religión humana tradicional, todo se basa en la distancia. Claro, un Dios remoto. Exacto. Se basa en una búsqueda individual, en el esfuerzo humano pasivo y en reliquias de eventos pasados. Mientras que la gramática de la gracia que acabamos de estudiar es lo opuesto. Tenemos la preposición med, que nos asegura cercanía física. Tenemos el pronombre homón, que nos habla de un pacto colectivo, de comunidad. Ajá. Y tenemos ese artículo o theos y el caso nominativo que nos grita que la iniciativa es absolutamente activa y divina. Él da el primer paso. Y por supuesto, cerramos con el metermeneumenon, que nos jura que esto es un presente continuo. Entonces, ¿qué significa todo esto para los estudiantes de la academia? Significa que la teología y la gramática no son materias frías que estudiamos por orgullo intelectual, son literalmente el diagnóstico de un Dios apasionado por su pueblo. ¡Qué forma tan increíble de cerrar la clase! Quiero felicitar a todos los estudiantes que nos escuchan por haber navegado juntos por estas profundidades del griego antiguo hoy.
Hemos visto cómo cada letra, cada elisión, esconde un mensaje arrollador sobre la gracia. Y esto plantea una pregunta importante para llevarnos a casa. Sabiendo que la presencia de Dios es una traducción activa en tiempo presente, ¿en qué área de la vida cotidiana, fuera de los muros de una iglesia o de una academia, hace falta reconocer hoy mismo que Emmanuel está sentado a la mesa esperando para conversar? Tremenda pregunta para reflexionar. Bueno, con eso nos despedimos hoy. Gracias a todos por acompañarnos en esta clase. Los animamos a seguir estudiando y profundizando en las Escrituras. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima, sigan explorando.